Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de recomendaciones. Yo soy Sol y hoy les vengo a recomendar Momentos de vida de Virginia Woolf. Momentos de vida es un libro autobiográfico que se publica de manera póstuma en 1976. Está integrado por diferentes secciones. Una de ellas es una dirigida a su sobrino Julian Bell, que muere en la Guerra Civil Española y que obviamente antes de morir Virginia le dedica este escrito para hablarle un poquito de su madre, de quiénes fueron sus abuelos, de sus tíos, de sus medios tíos. Posteriormente hace un nuevo escrito que se supone serían sus memorias, ya que su hermana Valeria Bell le dice que pues es hora de que empiece a escribir sus memorias, porque si no las hace va a llegar cualquier otra persona y va a hacer una biografía de ella. Y finalmente está llena de unos textos igual autobiográficos, pero esos textos ella solía leerlos en voz alta junto con su grupo de Bloomsbury. ¿Por qué recomiendo este libro? Bueno, Virginia Woolf, para mucha gente que he leído sus comentarios, no es una lectura fácil. Por eso es que yo considero que para empezar a leer a Virginia Woolf es bueno adentrarse primero a la autora, a quién es Virginia Woolf, y posteriormente, ya que uno tiene noción de cómo es ella, la percepción que tiene de la vida, cómo ve ella las cosas, cómo digiere ella las anécdotas o las experiencias que ha vivido, uno puede entender mucho mejor sus novelas. Virginia Woolf es muchísimo más que Una habitación propia o mucho más que Virginia Woolf, señora Dalloway. Virginia Woolf es una escritora muy completa, es una escritora que hizo cuento, que hizo teatro, que hizo biografías, ensayos, críticas literarias, obviamente novelas. Entonces creo que conocer lo que ella leía de niña leía Platón, Aristóteles, ella leía clásicos griegos. Conocer sus experiencias personales, sus primeros recuerdos, cómo ella veía la vida. Y esto es muy importante y muy interesante porque hay dos cosas que les quiero aquí mencionar. La primera es que en un pasaje de su diario, su gran amigo Roger Fry, quien fue pintor, le preguntaba a ella cómo escribía ella, si con estructura o con textura. Y ella decía, no, pues yo escribo con textura. ¿A qué viene esto? Cuando yo he leído a Virginia Woolf, las veces que la he leído, que he leído sus novelas, siempre la he leído en colores. Un ejemplo, Alfaro para mí es una novela gris azulada. La señora Dalloway es una novela otoñal. Cuando yo leo a Virginia Woolf, mi cerebro empieza a captar colores. Es algo que no me pasa con ningún otro escritor. Y cuando empiezo a leer esta autobiografía, estos escritos, me doy cuenta que Virginia Woolf asimilaba la vida en colores. Su casa, donde vivía con sus padres, ella la asemejaba a un cuadro de Tiziano, oscura, muy negra. La personalidad de su madre o el entender a su madre, ella lo asimilaba a lo que sería querer pintar un cuadro de Cézanne. Y cuando ella es libre, cuando ella sale de esa casa, cuando muere su padre, cuando sale del yugo de su medio hermano George, ella empieza a vestir diferente. Los hermanos Stephen empiezan a como que escoger todo lo contrario a lo que tenían en la casa familiar. Si la casa era muy oscura, porque decía Virginia, las paredes son negras con unos detalles en dorado, ¿no? Pues ellos compraron una casa con blanco, con colores pasteles, con claros, etc. Si las ventanas o todo era muy hermético, pues las ventanas daban a un parque, daban mucho al exterior, los espacios eran grandes, había mucho ruido, que era lo contrario a la casa de los padres, etc. Y entonces ella empieza a cambiar su forma de vestir y ella dice que sus vestidos eran lo comparado a una pintura de Gauguin.
Entonces vemos cómo Virginia, bueno, su hermana fue pintora, fue una pintora con un estilo postimpresionista, y vemos cómo el color, la textura, el arte, en específico la pintura, está muy presente en su forma de percibir las cosas. Y esto es una de las cosas más impresionantes para mí de Virginia Woolf, porque todo lo que ella, cómo percibe ella el mundo, cómo todo lo que hay en su mente, sus percepciones, las transmite a través de sus letras y hace que el lector sienta lo mismo. En su momento yo pensé que era la única persona a la que le pasaba, pero hablando con otras amigas que también les gusta mucho Virginia Woolf y leyendo sus diarios, me percato que hay mucha gente que tiene esa sensación de los colores. Este libro empezamos a ver, conocemos la relación con sus medios hermanos, las violaciones que sufrió por parte de ellos desde muy pequeña. Conocemos cuál fue esta relación tan ambivalente que tuvo con su padre, la relación con su madre, y es muy interesante esta parte porque la primera sección que yo les decía, que es donde le está escribiendo a Julián, se escribe en una fecha específica. 20 años después escribe esto que quería hacer sus memorias y vemos cómo se expresa de manera diferente de su madre. En una primera parte vemos cómo la hace casi una santa, cómo la hace una persona inalcanzable, y en un segundo escrito vemos también ahí la diferencia, ya la ve como alguien más terrenal, alguien con defectos, alguien pues un ser humano normal, la sigue recordando y la sigue amando, pero como que más aterrizado ese recuerdo. También vemos la influencia que hay de su vida personal en las novelas, y aquí vamos conociendo qué novela va de la mano con qué momento de su vida, con qué familiar o con qué amigo. Entonces es un libro muy interesante, yo creo que básico para leer a Virginia Woolf. A lo mejor si ya han leído alguna otra novela de ella, puedan animarse a leer esta autobiografía, porque van a leerla de manera diferente. Entonces, esta es mi recomendación, Momentos de Vida de Virginia Woolf, editado por Editorial Lumen, así que espero que estén bien y que se animen a leer este libro.